Un viaje al centro de la Tierra, con temperaturas ardientes de más de 7.200 grados centígrados, más altas que en la superficie del Sol. La fuerza más poderosa sobre la faz del planeta mueve continentes enteros, crea montañas y las hace estallar. Un inimaginable invierno de hielo con 100.000 años de duración. Algunos de los descubrimientos más grandes en la historia de la ciencia han revelado lo increíblemente complejo y dinámico del planeta en que vivimos. Descubrimientos que nos han abierto los ojos y han cambiado nuestra visión del cielo sobre nosotros y la tierra bajo nuestros pies. Los 100 descubrimientos más grandes del canal de la ciencia, las ciencias de la Tierra, con su anfitrión Bill Nye. En marzo de 1980, los geólogos detectaron una serie de terremotos aquí, bajo el monte Santa Elena en Washington. Fue una señal de que el volcán largamente dormido estaba despertando. Finalmente, la mañana del 18 de mayo lo hizo. El monte Santa Elena hizo erupción con 500 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Una nube de ceniza subió 24 kilómetros a la atmósfera. ...370 kilómetros de bosque fueron destruidos, 6 millones de árboles, suficiente madera para construir 300.000 casas de 2 pisos. A través de la historia conocida, la civilización ha vivido con la amenaza de terremotos y volcanes. Pero la causa de su poder de destrucción permanecía oculta, envuelta en el misterio. No fue hasta nuestro primer gran descubrimiento que empezó a surgir el cuadro de lo que estaba pasando adentro de la Tierra. El núcleo externo. Durante siglos, casi todo lo que sabíamos del interior de la Tierra era gracias a operaciones de minería como esta. Hasta que los científicos empezaron a usar sismógrafos para estudiar los terremotos, entendieron con más precisión el interior de la Tierra. Cuando ocurría un terremoto, los sismógrafos medían la velocidad e intensidad de las ondas sísmicas que vibraban bajo la Tierra. Usando este método, los científicos identificaron diferentes capas dentro de la Tierra, cada una caracterizada por cambios en la densidad de la roca. Por ejemplo, la primera capa es la corteza, una piel de roca que cubre al planeta, de entre 4 y 48 kilómetros de profundidad. Debajo está el manto, con una profundidad de 2.900 kilómetros. Un descubrimiento revolucionario dio la primera pista de lo que había más abajo. En 1906, el geólogo británico Richard Oldham estaba analizando lecturas de sismógrafo causadas por un gran terremoto cuando vio algo raro. La reverberación de las vibraciones del terremoto no llegaba al centro de la Tierra como esperaba. Era como si hubiera topado con un obstáculo. Oldham supo que el obstáculo debía ser la parte más interna de la Tierra, una masa densa bastante dura para desviar las ondas sísmicas que no la atravesaron. Oldham había descubierto el núcleo de la Tierra. Su descubrimiento fue un hito porque preparó la escena para el trabajo de otra científica que iba a ayudar a revolucionar nuestra comprensión de lo que pasaba adentro de la Tierra. El núcleo interno. Con el descubrimiento de Oldham, muchos creyeron que el cuadro del núcleo de la Tierra estaba completo. Pero a principios de 1930, Inge Lehmann no estaba tan segura. Lehmann era una sismóloga danesa que trabajó ampliamente en Dinamarca y Groenlandia estudiando la velocidad de las ondas sísmicas de los terremotos. En 1936 estaba analizando las ondas sísmicas de un terremoto que había ocurrido varios años antes.
Las estaciones sismológicas del mundo habían hecho registros del mismo terremoto. Al comparar sus lecturas, Lehman calculó que al pasar las ondas sísmicas a través del núcleo de la Tierra, hubo un cambio en su velocidad, como si hubieran encontrado otro límite de alguna clase. Luego se le ocurrió que faltaba algo en la estructura aceptada del interior de la Tierra. La Tierra no solo tenía un núcleo, tenía dos. El núcleo que Lehman había hallado era el núcleo interno de la Tierra. Gracias a medidas sísmicas precisas, hoy sabemos que está hecho de hierro sólido. Sólido porque la gravedad en el centro de la Tierra crea una presión 3 millones de veces superior a la que hay en la superficie. El núcleo que Richard Oldham había descubierto resultó ser el núcleo externo de la Tierra. Está hecho de hierro líquido y otros elementos. Una masa caliente y agitada que genera corrientes eléctricas que a su vez crean el campo magnético que protege a la Tierra de la radiación cósmica. Los dos núcleos que Oldham y Lehman descubrieron forman una estructura de más de 6.400 kilómetros de diámetro, un poco más grande que el planeta Marte. En el centro del núcleo, las altas temperaturas pueden llegar a los 7.200 grados centígrados, 1.093 grados más que en la superficie del Sol. Para entender mejor lo que hemos aprendido con el descubrimiento de los dos núcleos de la Tierra, alcancé a la doctora Katherine Johnson, una profesora de geofísica que hace investigación de campo en una mina del sur de California. Así es. ¿Qué calentó a la Tierra por principio de cuentas? El calor original de la Tierra viene desde su formación. Tomó forma a través de las colisiones con cuerpos más pequeños. Los llamamos planetesimales. La colisión de esos cuerpos liberó grandes cantidades de calor que produjeron... Desde distancias astronómicas. Correcto, chocando unos con otros y convirtiendo toda esa energía cinética en calor. ¿Así que ese calor sigue aquí? Ese calor aún está aquí. También hay calor que fue liberado. En realidad, al formarse el núcleo de la Tierra, todos esos cuerpos se hicieron uno, son rocosos, tienen trozos de metal. Ese metal se quedó adentro de la Tierra para formar... Gravedad. Gravedad, solo por la gravedad, pero el cambio en su energía gravitacional que pasó de cerca de la superficie de la Tierra hacia el centro, en realidad también liberó mucho calor. ¿Por qué no se ha enfriado la Tierra? No se ha enfriado porque en realidad se enfría muy lentamente. Tal vez eso parece sorprendente en vista de lo caliente que está, pero su temperatura original era muy caliente, así que se tarda. La Tierra es gigantesca, así que pasará mucho tiempo para que se enfríe. Por eso los planetas más pequeños como Marte, incluso los cuerpos más pequeños como la Luna, prácticamente ya se enfriaron. Es porque la temperatura varía. ¿Cierto? Pero aquí en la Tierra todavía pasarán miles de millones de años antes de que se enfríe, gracias al intenso calor del núcleo que actúa como una especie de horno natural. Lo que Oldham y Lehman no sabían era qué más podía hacer ese horno. Ese es nuestro siguiente gran descubrimiento. La deriva continental. Alemania, 1911. Un meteorólogo llamado Alfred Wegener estaba revisando algunos libros cuando algo le llamó la atención. Una lista de plantas y animales fósiles idénticos hallados a los lados opuestos del océano Atlántico. Wegener estaba intrigado. ¿Cómo pudieron llegar las mismas especies desde una parte del mundo hasta la otra? Examinó la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África. Quedó asombrado porque las formas de las dos costas podrían embonar. Mientras más investigaba, más vínculos hallaba. Especies de mamíferos terrestres del este de África también habitaban la isla de Madagascar. ¿Cómo había pasado? ¿Los animales habían evolucionado simultáneamente? Silencio, por favor. ¿O habían cruzado de una costa a la otra nadando cientos de kilómetros a través del Océano Índico? Y entonces Wegener lo vio con claridad. Se dio cuenta de que todos los continentes del mundo habían formado una sola masa terrestre gigante a la que llamó Pangea, del griego Pangaia, que significa toda la Tierra. Fue en Pangea que las plantas y animales hallados en extremos opuestos del mundo habían compartido el mismo hogar. Luego, a través de cientos de millones de años, Pangea se había dividido y sus partes habían derivado hasta sus ubicaciones actuales.
Wegener llamó a su teoría deriva continental. Wegener no fue el primer científico en proponer que la Tierra fue dominada un día por un supercontinente, pero fue el primero en reunir todas las evidencias y darle fuerza a su caso. Por desgracia, sus colegas no fueron muy receptivos. No había un mecanismo que explicara cómo vagaban los continentes por los océanos. La deriva continental era demasiado increíble para creerla. Por lo tanto, su descubrimiento en general fue ignorado. Guarde silencio o retírese. El suelo marino se está expandiendo. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos acechaban. Para ubicarlos, las fuerzas aliadas desarrollaron nuevos métodos de sonar y enrolaron a científicos para que hicieran mapas del suelo marino. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, Harry Hess era profesor de geología en la Universidad de Princeton, pero también era reservista de la Marina, así que al poco tiempo se halló al mando de un barco de transporte y de ataque en el Pacífico. Para ayudar a maniobrar al atracar en la playa, el barco de Hess llevaba una sonda de profundidad. Aún era geólogo de corazón y usó la sonda para medir la profundidad del suelo marino cada vez que su barco salía a alta mar. Lo que descubrió lo sorprendió. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los científicos se imaginaban que el fondo del mar se veía así, plano, sin nada más que sedimento. Pero a más de 3.200 metros bajo las olas del Pacífico, Harry Hess descubrió algo muy diferente. montañas como esta, aquí en California, con cañones y fosos profundos, cientos de cumbres que según creemos hoy eran volcanes activos. Y todo esto en el fondo del Océano Pacífico. Lo sorprendente es que el descubrir la cordillera del Pacífico no hizo a Harry parte de nuestros 100 más grandes. Llegaremos a eso pronto. Para entender a dónde va todo esto, quisiera saltarme a otro evento que llegó a sacudir al mundo de la geología. Durante años, los oceanógrafos que examinaban el Atlántico tomaron lecturas de sonar que indicaban que ahí abajo había algo grande. En 1953 vieron que era una cadena montañosa de más de 19.000 kilómetros de largo, la dorsal atlántica. La razón de que sea tan grande... Entonces, Sí, este tipo de efectivamente. cordillera se extiende por cientos de miles de kilómetros. Uno de los grandes descubrimientos que se hicieron fue que había una cadena de volcanes subacuáticos muy arriba del suelo marino. ¿Qué tan alta es una montaña a la mitad del Atlántico? Las profundidades promedio del suelo marino son de 4 o 5 mil metros. La dorsal oceánica está más o menos a 2.500 metros, así que está a un promedio de 2,5 kilómetros más alto que el suelo marino, que se muestra aquí de color azul oscuro. Entonces tiene más de 1.500 metros de altura, Sí. ¿verdad? Y ahí es donde Harry Hess regresa a la historia. Analizando muestras y lecturas de sonar de la dorsal atlántica, Hess hizo un descubrimiento asombroso, un fenómeno casi más allá de la comprensión. Determinó que la edad del suelo marino del Atlántico era más antigua mientras más se alejaba de la dorsal. Harry Hess había descubierto que el suelo marino se está expandiendo. Determinó que en la dorsal, la roca fundida era expulsada desde el interior de la Tierra y formaba corteza nueva en el suelo marino. Gradualmente era empujada hacia los lados por más roca fundida que seguía surgiendo después de ella. Hess llamó a su gran descubrimiento expansión del suelo marino. Harry Hess estaba en una posición en la que podía unir las piezas. Las cosas se expandían y se estaba generando tierra nueva. Y si sucede por bastante tiempo, la tierra debería crecer, pero no es así. La Tierra no se hace más grande. No. Harry descubrió el hecho de que si en una zona se estaba generando tierra nueva, tenía que ser consumida o reciclada en otra zona. El proceso que recicla la corteza del suelo en expansión y la introduce de nuevo a la Tierra se llama subtracción. Como reveló nuestro siguiente descubrimiento, todo es parte de un proceso mucho más grande, tal vez la fuerza más poderosa sobre la faz de la Tierra. Entonces, los terremotos están... El descubrimiento de Hess de que el suelo se expandía rescató de la oscuridad la idea de Pangea de Alfred Wegener. Ahora había un mecanismo geológico que explicaba la deriva continental.
Tan simple. Sí, al analizarlo parece genial. Sí, parece genial. Hacia 1960 ambas ideas se sintetizaron en una sola teoría, la ciencia de la tectónica de placas, un gran descubrimiento que reveló la complejidad y el dinamismo de nuestro planeta. Varios grupos de científicos han concluido que no solo se mueve la corteza de la Tierra, sino que su superficie está dividida en grandes placas interconectadas. Estas placas están en movimiento, flotando sobre una capa de roca fundida en el manto terrestre. Parece fantástico, parece simplemente una locura. ¿Cómo podría estarse deslizando el mundo entero? Puedo entender que la gente estuviera escéptica. Así es. Pero es el ritmo con el que crecen sus uñas. Eso no es muy veloz, no siento nada. Así es. Sí. Pero acumulativamente es mucho. Y aquí la cosa es, las escalas de tiempo geológico lo vuelven tan importante porque si usted lo piensa en un año, se mueven unos centímetros. Si usted piensa en millones de años, se están moviendo kilómetros. Hace 250 millones de años estaban unidas en Pangea y se han estado separando y volverán a reunirse algún día. ¿Por qué se reunirían? Porque el Océano Pacífico tiene subtracción en todas partes y la placa está siendo consumida y reciclada, mientras que el Atlántico se expande sin subtracción. Así que el Océano Atlántico va a crecer, el Océano Pacífico va a cerrarse, empezaremos a acercarnos a Asia y se cerrará el Océano Pacífico. ¡Qué locura! Es bastante genial. Una vez que uno lo oye, es difícil imaginarse que los geólogos no crean en esto. No crean en la teoría. Una vez que la teoría y el mecanismo, esa fue la contribución importante. Porque no lo hubiéramos creído hasta tener... Sí, entonces las placas se expanden, no se deslizan. La comprensión de la tectónica de placas le ha dado a los científicos una nueva visión de la cambiante faz de nuestro planeta. Un ejemplo dinámico de alguno de esos cambios puede verse aquí, en las costas de California, donde chocan dos de las placas más grandes de la Tierra, la del Pacífico y la de Norteamérica. Hay cierto número de resultados. Uno, tenemos volcanes donde las placas son sustraídas al interior de la Tierra. Estos volcanes surgen porque la placa que es sustraída libera agua. Esta agua hace descender la temperatura de la placa dominante y lo hace más fácil y surge el volcanismo. Entonces surgen el monte Whitney y el monte Shasta. Cosas como esas, por supuesto. Los Andes son el ejemplo perfecto de este tipo de volcanes. En otros lugares donde hay dorsales oceánicas, hay trozos del suelo marino que están 1 o 2 kilómetros más arriba que el resto del suelo marino. Son cadenas volcánicas submarinas que recorren el largo de estas cuencas oceánicas. En otros lugares hay grandes fallas de desplazamiento horizontal. ¿Desplazamiento horizontal? Es cuando las placas se deslizan una junto a la otra. ¿Sí? Y no pueden hacer eso sin que haya torsión, se retuercen, y en donde se presenta la torsión puede haber lugares que se atranquen. Sí. Y entonces se desatrancan y liberan rápidamente mucha energía e ímpetu. Derribando edificios, etcétera. Causando muchos temblores, sí. Sí, pero sin terremotos nunca habrían averiguado todo esto. Los terremotos son importantes porque nos han permitido definir la geometría de las placas, nos han permitido definir los límites. Entonces, ¿qué hay de los volcanes? Antes de que los volcanes hagan erupción, muchas veces puede presentarse actividad sísmica previa. Temblores. Sí. Y al ascender el magma a la superficie causa tensión, y la tensión es liberada. ¿Usted ve aquí evidencia de las placas tectónicas? Sí, lo que estamos viendo en esos acantilados fue depositado. Estos sedimentos fueron depositados 500 metros bajo el nivel del mar y han sido levantados. Así que aquí estamos, viendo las tectónicas de placas en nuestro patio de atrás. Hasta ahora hemos explorado lo que varios grandes descubrimientos han revelado acerca de lo que pasa en el interior de la Tierra. Los siguientes descubrimientos nos abrieron los ojos a lo que está pasando arriba. Con tanta tecnología a nuestro alcance, parece que predecir el clima debería ser una ciencia exacta. Pero los patrones globales de clima son tan complejos y volátiles que es imposible predecirlo con exactitud con más de 2 semanas de adelanto. El clima tiene tantas variables que puede cambiar rápidamente, trayendo una furia inesperada. La energía en una tormenta eléctrica grande puede ser mayor que el poder destructivo de una bomba atómica. Energía que podría generar electricidad para una gran ciudad durante meses. Un relámpago puede golpear con el poder de 100 millones de voltios, quemando el aire hasta los 27.760 grados, 5 veces más caliente que la superficie del Sol.
Pero hasta 1890 se sabía muy poco acerca del cielo, menos aún de la predicción del clima, hasta nuestro siguiente gran descubrimiento. Troposfera y estratosfera. Un meteorólogo francés llamado Léon Tesserent de Bord lanzó cientos de globos sin tripulación. De Bord equipó cada vuelo con una serie de instrumentos científicos con mecanismo de reloj que grababan las condiciones a grandes altitudes. Había termómetros, barómetros y un higrómetro para medir la humedad. Con la información reunida por estos instrumentos, De Bord fue el primero en descubrir que la atmósfera está dividida en capas caracterizadas por condiciones meteorológicas distintivas. La primera capa que descubrió abarca desde la superficie de la Tierra hasta más de 16 kilómetros. Le dio a esta capa el nombre de troposfera, que significa esfera de cambio. Aquí es donde se forman las nubes y sucede todo nuestro clima, traído hasta nosotros por cortesía de corrientes de viento de más de 321 kilómetros por hora. Sobre eso, De Bord halló una segunda capa a la que llamó estratosfera, que significa esfera de estratos. Llega a más de 48 kilómetros sobre la superficie. El descubrimiento de Bord revolucionó nuestra comprensión de la atmósfera y ayudó a dar origen a la moderna ciencia de la predicción y los estudios del clima. Hoy en día hay 17 satélites internacionales orbitando la Tierra y analizando el clima. Más de 1000 globos de clima son lanzados cada día y más de 10.000 estaciones de observación vigilan las condiciones del clima en cada continente. ¿Por qué toda esta atención hacia el clima? Una advertencia de tormenta a tiempo podría salvar vidas. Torre de control, una aeronave se acerca. Pero también es por nuestra economía. Solo en Estados Unidos, un tercio de la economía, más o menos 2.700.000 millones de dólares, depende de nuestro análisis de lo que pasa con el clima. Los globos de aire caliente de Bord abrieron el camino, como nuestro siguiente gran descubrimiento. Radiación cósmica. En aquellos primeros días del siglo XX, los científicos hallaron que una misteriosa forma de radiación estaba arruinando sus experimentos. No pudieron descubrir de dónde venía hasta que un físico llamado Victor Hess hizo un importante descubrimiento. Creyendo que la radiación podía venir del cielo, Hess hizo una serie de vuelos en un globo de aire caliente recolectando datos con instrumentos, incluido un electroscopio que mide la carga radioactiva. Durante uno de esos vuelos en globo hubo un eclipse total de sol. Cuando el nivel de radiación siguió igual, Hess supo que la radiación no podía venir del sol. Tenía que venir del cosmos. Con esa comprensión, Victor Hess descubrió la radiación cósmica, partículas atómicas cargadas eléctricamente, sobre todo protones, radiación del espacio profundo bastante poderosa para penetrar en la atmósfera. Y también potencialmente peligrosa, capaz de causar mutaciones genéticas y cáncer. Se calcula que cada año mueren más de 100.000 personas por cáncer causado por la pequeña dosis natural de radiación del espacio. Por su descubrimiento de la radiación cósmica, Hess, nacido en Austria, recibió parte del Premio Nobel en 1936. Pero el premio no lo protegió de los nazis. La esposa de Hess era judía y estaban marcados para ir a un campo de concentración. Por suerte, un oficial de la Gestapo les advirtió y huyeron de Austria antes de ser arrestados. En 1946 eran ciudadanos norteamericanos y Hess cambió sus vuelos por una serie de pruebas científicas sobre el edificio Empire State. En vez de buscar rayos cósmicos, Hess, ahora profesor de la Universidad Ford, fue al edificio Empire State para medir otra clase de radiación. Trabajando sobre el rascacielos de Nueva York, Hess analizaba los niveles de radiación en muestras de lluvia que recolectaba en la azotea. Menos de un año antes había sido lanzada la bomba atómica sobre Hiroshima. Victor Hess fue el primer científico en buscar lluvia radiactiva de esa explosión en Estados Unidos. El origen de los rayos cósmicos todavía no está claro. Probablemente vienen de supernovas, estrellas que estallan en el espacio profundo.
pueden ser residuos del Big Bang, donde la masa de todas las estrellas estalló simultáneamente. Sea cual sea su origen, tenemos suerte de que el campo magnético del planeta nos proteja de la mayoría de los efectos dañinos de la radiación cósmica. Pero como revela nuestro siguiente descubrimiento, es un campo magnético en flujo continuo. La reversión del campo magnético. Como vimos, el campo magnético de la Tierra es como un escudo que protege al planeta de mucha de la peligrosa radiación solar. Pero en 1906, un geólogo francés llamado Bernard Bounès hizo un descubrimiento asombroso del campo. Bounès examinaba rocas volcánicas nuevas cerca de un flujo de lava en el centro de Francia. La lava de volcán contiene minerales de lo profundo de la Tierra. Dentro de la lava fundida, las partículas de hierro se mueven libremente. Pero al empezar a enfriarse el flujo y a formar rocas, las partículas de hierro se alinean con el campo magnético de la Tierra igual que una brújula. Se vuelven una instantánea fosilizada del campo magnético de la Tierra en acción. Pero en su investigación, Bounès halló que algunas de las rocas contenían partículas de hierro magnetizadas en dirección opuesta. La aguja de su brújula había cambiado, apuntando al sur en lugar de al norte. Este fue el momento del descubrimiento. Bounès se dio cuenta de que en algún punto en el pasado, el campo magnético de la Tierra había cambiado de dirección y se había revertido. Era un descubrimiento importante. Significaba que la Tierra era un planeta mucho más dinámico de lo que muchos imaginaron, que cambia constantemente. Podemos ver que el campo magnético de la Tierra se ha revertido unas 60 veces en los últimos 20 millones de años, una vez cada 200.000 años más o menos. Y podemos estar viendo una reversión ahora, porque la potencia del campo magnético de la Tierra ha decrecido un 10% en tan solo este último siglo y medio. Nadie está seguro exactamente de por qué pasa, pero el descubrimiento de Bounès nos despierta una pregunta. ¿Qué pasa cuando el campo magnético de la Tierra se vuelve de cero? La respuesta puede estar en Marte. Los científicos han detectado que el planeta rojo una vez pudo tener un campo magnético sostenido por un núcleo parecido a un horno, igual al que tiene la Tierra. Pero en algún momento del pasado, la fuente de calor del núcleo de Marte se extinguió. Sin su horno interno, el planeta murió. Su campo magnético desapareció y los dañinos rayos cósmicos y solares bombardearon el planeta, barriendo toda posibilidad de vida como la conocemos. ¿Podría pasar eso aquí? Bueno, la composición y el tamaño del núcleo de la Tierra es tal que el planeta tendrá calor interno por miles de millones de años. Pero, ¿qué pasará cuando su campo magnético se revierta y sea igual a cero? Si pasa en los próximos 1000 años más o menos, probablemente habrá humanos, científicos, que puedan medir los rayos cósmicos y estudiar su efecto en los seres vivos. Nuestro siguiente gran descubrimiento empezó con un enigma. A principios del siglo XIX, los científicos europeos hallaron que ciertas rocas de zonas bajas tenían un asombroso parecido con rocas halladas a altitudes mucho más altas y más al norte. ¿Cómo llegaron ahí? Una idea decía que las rocas habían sido movidas por glaciares gigantes que se expandieron desde las montañas y luego se retiraron a donde están hoy. Había nacido la teoría de la era de hielo. Era de hielo periódico. ¿Qué pudo haber producido una era de hielo? La respuesta fue un misterio hasta la Primera Guerra Mundial. Un científico yugoslavo llamado Milutin Milankovic tenía una teoría. Entonces había modelos matemáticos para explicar cambios sutiles pero importantes en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los astrónomos habían calculado que la distancia entre los dos y la forma de la órbita de la Tierra cambian gradualmente cada 100.000 años. Y más o menos cada 40.000 años el eje de la Tierra se inclina ligeramente. Esto afecta el lugar donde llega la luz del Sol a la Tierra. Usando estas y otras medidas, Milankovic calculó con precisión matemática cómo las variaciones en la órbita causaron grandes cambios climáticos a lo largo de la historia. Los cambios empezaron cuando una variación sutil en la órbita provocó veranos más frescos e inviernos más fríos.
Este cambio creó un efecto dominó que año tras año, siglo tras siglo, permitió que los glaciares se expandieran y que el hielo creciera. Cuando la órbita de la Tierra cambió de nuevo, el hielo se retiró. Milankovitch había descubierto un mecanismo que explicaba la creación de las eras de hielo periódicas. Hoy, la mayor parte de la teoría de Milankovitch ha sido confirmada y aceptada. Se calcula que la Tierra puede haber experimentado hasta 17 eras de hielo en varios millones de años y que los glaciares gigantes cubrieron hasta un tercio de la Tierra. Mientras que las eras de hielo duran cientos de miles de años, nuestro siguiente gran descubrimiento se ha desarrollado en solo 100 años, lo que en términos geológicos es un evento catastrófico más importante que una era de hielo. Y está pasando ahora. El calentamiento global. Este es el Centro de Datos Climáticos Nacionales en Nashville, Carolina del Norte. Aquí se guardan registros del clima de todo el mundo, incluso algunos del siglo XVIII. Pero el clima del siglo pasado es lo que le interesa más a expertos como Tom Carl, el director del centro. Los registros dicen que en los últimos 100 años la temperatura en la superficie de la Tierra aumentó 0.15 grados centígrados. No parece mucho, pero se cree que es una tendencia de calentamiento importante en un lapso relativamente corto. El impacto de ese calentamiento realmente es sustancial. Este es un problema global muy grave. La especulación sobre la causa del calentamiento de la Tierra se ha centrado en la utilización de combustibles fósiles. El dióxido de carbono y otros gases llegan naturalmente a la atmósfera. Pero los científicos se preguntaron si la acumulación del CO2 de las industrias podría cambiar el clima. Al fin, el geoquímico estadounidense David Keeling se propuso medir cuánto dióxido de carbono podría haber. En 1958, Keeling tomó muestras de aire a más de 3.000 metros de altura en el Mauna Loa, en Hawái. Eligió ese lugar porque casi no había contaminación. Keeling reunió las muestras en frascos y midió los niveles de CO2 con un analizador de rayos infrarrojos. Los resultados fueron asombrosos. Keeling halló que el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se incrementaba a un ritmo de 3.300 millones de toneladas al año. Fue un momento decisivo. El debate sobre la relación entre el calentamiento global y los niveles de CO2 se volvió más que un tema académico. Hoy, el nivel de CO2 en la atmósfera sigue aumentando. Los expertos creen que está a un nivel 30% más alto que antes del inicio de la revolución industrial. Muchos científicos creen que ese aumento tiene un impacto importante en el clima de todo el mundo. Uno de los ejemplos más visibles del cambio por el calentamiento está aquí, en el glaciar South Cascade, en el estado de Washington, donde el hielo se derrite. Así se veía el glaciar en 1928, 1975, 2003. Según las medidas, el glaciar South Cascade ha retrocedido más de 1.900 metros en el último siglo. Ha perdido 22 metros de agua de su superficie. Y los glaciares se derriten en todo el mundo. Una medición geológica de 160.000 glaciares y casquetes arrojó que el volumen de hielo está disminuyendo a un ritmo importante. Mientras que los científicos en general están de acuerdo en que el clima de la Tierra es más caliente, todavía se debate cuánta culpa tiene el dióxido de carbono. Independientemente de esto, vigilan el calentamiento global más que nunca. Se han hecho modelos por computadora para prever lo que puede pasar si sigue el calentamiento global, desde inundaciones hasta la devastación de ecosistemas en todo el mundo. Se calcula que la erupción del monte Santa Elena en 1980 arrojó 10 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Parece mucho, hasta compararlo con las 26.000 millones de toneladas del CO2 que nosotros arrojamos a la atmósfera cada año. Sobre todo por usar combustibles fósiles.
Piénselo de este modo. Haría falta que 7 volcanes como el Monte Santa Elena hicieran erupción cada día del año para igualar las emisiones de CO2 que producimos. Desde la creación de las eras de hielo hasta el efecto del calentamiento, el clima de la Tierra es una montaña rusa de cambios. Nuestro siguiente gran descubrimiento ayudó a ponerlo todo en perspectiva. Los cambios geológicos. Durante siglos, la gente creyó que la Tierra le debía su forma a las catástrofes como el diluvio bíblico. Pero a principios de 1800, un educado abogado de Oxford llamado Charles Lyell refutó esa creencia y revolucionó la geología. Lyell pasó años viajando por el mundo, estudiando muchas formaciones rocosas y muestras de fósiles. Tenía una excelente visión para los detalles y poco a poco empezó a ver que las rocas decían algo diferente. Mientras que las catástrofes como erupciones, terremotos e inundaciones nos afectaban a veces, los cambios más grandes eran resultado de un proceso geológico increíblemente lento y natural, impulsado por el viento, el agua, la erosión, el calentamiento y el enfriamiento. Las capas de roca contenían un registro de esos cambios. Pero esta fue la comprensión más radical de Lyell. El mecanismo de ese lento proceso de cambio geológico era el tiempo. Mucho tiempo. Lyell decía que la Tierra era mucho más antigua de lo que se creía. Dio pruebas de sus hallazgos en un libro llamado Principios de Geología. Su publicación se considera el inicio de la geología moderna. Sam Bowring es profesor de geología en el MIT. Creo que fue muy importante para el pensamiento de Lyell un viaje para ver los volcanes de Italia. El Vesubio, me parece en particular, donde realmente él vio que la montaña estaba hecha de flujos sucesivos. Él tenía idea de cuándo fueron algunas erupciones porque fueron históricas y él pudo utilizar eso para extrapolar que el volcán mismo debía tener cientos de miles de años de edad. En esa época hablar de cientos de miles de años era revolucionario. Otros argumentaban en favor de la direccionalidad de la evolución, que la Tierra del primer día no es la misma Tierra que vemos hoy en día. Cambios seculares diferentes han ocurrido. Es un debate que los geólogos tienen ahora. ¿Las placas tectónicas actuaban hace 4.500 millones de años o se desarrollaron más tarde en la historia? Hoy muchos consideran a Charles Lyell como el Charles Darwin de la geología. En la vida real, la relación entre los dos hombres fue importante. Darwin leyó la primera edición del primer volumen del Tratado de Lyell en su viaje en el Beagle. Y cuando leyó este trabajo, mientras se preocupaba simultáneamente por la evolución, vio que aquí estaba la solución para la evolución. Tuvimos tiempo ilimitado. El descubrimiento de Lyell disparó una tormenta de interés por determinar la verdadera edad de la Tierra. Hasta entonces la mayoría pensaba que el planeta era joven. Pero con la publicación del creativo libro de Lyell, los geólogos quisieron saber qué tanto. El siguiente gran descubrimiento arrojó la respuesta. El fechamiento radiométrico. ¿Qué edad tenía la Tierra exactamente? La pregunta persistió hasta 1907, cuando el químico estadounidense Bertrand Boltwood descubrió un modo de hacer que las rocas y los minerales nos dieran la respuesta. Los científicos ya sabían que las rocas contenían elementos radiactivos naturales como el uranio. También sabían que cada elemento se descomponía en otro según su propio ritmo o reloj, y ese ritmo casi nunca cambia. Mientras estudiaba estos ritmos, Boltwood halló que las muestras minerales de uranio siempre contenían rastros de plomo. Él creía que significaba que el plomo era el último remanente del lento proceso de descomposición del uranio. Con esta observación, Boltwood completó el rompecabezas. Si medía la cantidad de plomo contenida en una muestra de uranio y calculaba el ritmo conocido de descomposición del uranio, podía determinar la edad aproximada de la roca. Era revolucionario. De pronto los científicos tenían una herramienta extraordinaria y precisa para calcular la historia geológica de la Tierra. Fue llamada fechamiento radiométrico.
Lo fantástico del fechamiento radiométrico es que podemos calcular la edad de las rocas del Gran Cañón con mucha precisión. Así que entendemos la historia completa de su descomposición antes de que el cañón fuera tallado. Sabemos que las rocas de la parte más profunda tienen 1700 o 1800 millones de años, pero las cubre una superficie de arenisca de 530 millones de años. Sin la geocronología, no sabríamos que nos faltaban más de 1000 millones de años de historia en esa superficie. Ahora, otros lugares del mundo sí tienen esa historia. Aquí no tenemos esa historia, y es importante recordarlo. El registro geológico está notablemente incompleto. Así que hace un siglo la geocronología, el tiempo en la Tierra, hace un siglo tenía una precisión del 10%, 50%. Hace 100 años ni sabíamos lo que fechábamos, así que era muy incierto. Resultaban fechas de 2000 millones, que por supuesto era un enorme avance para entender la antigüedad de la Tierra, pero solo era la mitad de su edad verdadera. Y realmente no fue hasta los 50, cuando la gente empezó a fechar meteoritos, que vimos que la Tierra podía tener 4.500 o 6.000 millones de años. Para entender cuánto tiempo es, considere esto. Si pensamos que toda la historia de la Tierra equivale a 24 horas, 1.000.000 de años pasaría más o menos en 30 minutos, lo que significa que toda la historia épica de la civilización humana terminaría en menos de un segundo. Ni siquiera un tic del reloj. ¿Y por qué es tan importante? Al ver la historia de la evolución se interrumpe con increíbles extinciones. La extinción permotriásica hace 251 millones de años mató al 90% de los seres de los océanos. Y la cuestión es, ¿en realidad se trató de un proceso gradual en el cual vimos extinciones cada vez más grandes, y finalmente el último hurra? ¿O fue una catástrofe? ¿La vida era maravillosa en la Tierra del Pérmico y entonces súbitamente todos los seres se extinguieron? La respondemos a través de la geocronología de alta precisión. Y los datos que se acumulan ahora sugieren que se trató de un evento sumamente rápido. Cuando decimos evento rápido, hay un modelo que ha funcionado muy bien: el impacto de un asteroide. Recientemente se ha descubierto evidencia que sugiere que en esa época pudo haber un asteroide que se impactó contra la Tierra. El otro aspecto de las extinciones es importante y para algunos aún más emocionante que el entender la extinción misma es lo que pasa con los ecosistemas. ¿Cuánto tardan en recuperarse? Cuando uno barre con todo, es como poner en cero el reloj de la evolución, y entonces seres nuevos pueden llenar los ecosistemas que fueron eliminados. Tal vez si no fuera por esa extinción, no habríamos visto el surgimiento de los dinosaurios ni el de los mamíferos. No viviríamos en un planeta diferente. No viviríamos. Al contemplar esta vista uno se siente como un ser insignificante. Sí. Lo grandioso es sorprendente, pero cuando uno piensa en... Cuando uno puede aprender de esto, entonces se trata de otro nivel de... Así es. Y es igual que un libro. Hay mucha información aquí esperando que nosotros la leamos. Información que muchas veces ni siquiera hemos pensado en pedirle al registro de roca. Hay mucho que hacer. Pues es un empleo garantizado para la ciencia. Sí. La Tierra es un planeta complejo y dinámico. La corteza está cambiando, el manto se está moviendo, la atmósfera se encuentra en un flujo constante. Todas las especies que viven en la Tierra cambian junto con ella. Nuestros ancestros lo hicieron o no viviríamos. La Tierra desafía a los seres vivientes, y hasta ahora, la vida ha estado a la altura de ese reto.